Bendito sea Hashem. Vamos a estudiar la parashá Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher kiddeshanu ve'vivotah b'exibanu al divrei Torah b'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, el Rey del universo, que nos santifica con tus mandamientos y nos has entregado la Torah. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah. Aleluya. La parashá de esta semana, la sección de la Torah de esta semana, lleva por nombre a Miketz, Vayehi Miske, Senatayim, Yamin, Uparó, Jolem, Bejaná, Omar, Al-Hayirud. Al cabo o al término de 2 años, el Paró soñó un sueño. Al cabo de 2 años, también Misket se puede traducir como al término o en el momento en el que terminaron los 2 años. ¿Cuáles son los 2 años? Cuando vamos al final de la parashá que estudiamos la semana pasada, encontramos que el copero y el panadero, 2 ministros del faraón, tuvieron ambos un sueño la misma noche. Y hablamos del sentido de los sueños. Y cuando Yosef se da cuenta de que el rostro de ellos está turbado, se inquieta y les pregunta qué les sucede. Ellos les responden que han tenido un sueño y no tienen interpretación. Por lo que Yosef entonces les sirve de intérprete de sus sueños, y el sueño se da según fue interpretado. Sin embargo, Yosef estaba en la cárcel cumpliendo una condena. En la antigüedad, para esa época, las condenas no tenían fecha de expiración. Las condenas podían ser hasta que la persona muriera en la cárcel, porque no había un sistema judicial como el que conocemos hoy en día, sino que todos los años, cuando el faraón o el emperador del momento cumplía años, él emitía un indulto, y en el indulto se seleccionaban algunas personas por ciertas condiciones para la libertad, pero la suerte de los demás estaba ahí a esperar qué podía pasar con ellos. Yosef se encontraba en esa situación, pero lo que lleva a Yosef a la cárcel, que fue un acontecimiento injusto el que él vivió en cierto modo, fue que la esposa de Potifar, de su autoridad inmediata, tenía las intenciones de una relación con él, cosa que cuenta el Midrash y explicamos la semana pasada, que Yosef como que caviló en algún momento, pensó en ello, pero también nos cuenta el Midrash algo que no explicamos la semana pasada, que él veía en ella algo como que llamaba su atención, pero que no era por carácter sexual, sino por carácter sanguíneo, y era que al final se dieron cuenta que ella era sobrina de Yosef, ella era hija de Dina. Después de que Dina fue violada, tuvo una niña, y esa niña fue vendida a Egipto y terminó siendo esposa de Potifar.
E incluso nos cuenta el Midrash que con quien Yosef se casa después que es liberado de la cárcel es con una hija de Zuleika, de la esposa de Potifar. Por eso la Torah dice sacerdote de On. El faraón le dio como esposa a Senat, hija del sacerdote de On, que venía siendo nieta de Dina, la hija de Jacob. Entonces, por una injusticia, Yosef estaba en la cárcel con tiempo indefinido. Los presos sabían que solamente un milagro o la misericordia del faraón era lo que podía liberarlos de morir en la cárcel. Por lo que Yosef le dice al copero: cuando esto suceda, cuando el sueño se cumpla, recuérdate de mí. Y la parashá termina diciendo que el copero salió libre y no se recordó de Yosef. Ahí hay una enseñanza muy significativa para nosotros. La parashá de esta semana entonces comienza cuando terminaron los 2 años. Quiere decir que el proceso de no depender absolutamente del Eterno y poner la confianza en el hombre produjo en Yosef que se le prolongara el tiempo en la cárcel. Cuenta incluso el Midrash que cuando llegaron los sueños, en el momento que él le interpretó el sueño al copero y al panadero, era la señal de que el tiempo para él salir de la cárcel ya había llegado, porque era el medio que el Eterno iba a utilizar para sacarlo de la cárcel. Pero él puso su confianza en el hombre, puso la vista en el ser humano, una cosa que a nosotros nos ocurre mucho en la vida, y es que siempre que necesitamos resolver algo, que necesitamos salir de ciertas situaciones, necesitamos hacer algo de carácter puntual, de carácter importante en nuestras vidas, siempre buscamos la dependencia de algo. Y no siempre es buena la dependencia de otras personas. No es bueno siempre poner la confianza en otra persona. A eso es que se refiere el profeta cuando dice: maldito es el hombre que cree en otro hombre, que pone su confianza en otro hombre. En el sentido de que espera que la salvación o la resolución de algo que está aconteciendo en su vida venga de una persona. Ciertamente Hashem va a utilizar un medio físico para manifestar la solución, la salida, la salvación que nosotros estemos esperando, pero nunca podemos nosotros elegir cuál es el medio. Es un grave error elegir nosotros cuál es el medio que Hashem debe de utilizar para salvarnos. ¿Qué es lo que se hace con la idolatría o lo que se hace cuando se pone la confianza en una persona determinada para solucionar algo? Tú estás diciendo: no uses este camino, usa el que yo creo, el que yo conozco. Entonces, eso le costó a Yosef 2 años más en prisión. Y luego de 2 años, dice la parashá, cuando concluyeron los 2 años, entonces el faraón tuvo un sueño. Si Yosef hubiera interpretado el sueño del copero y del panadero en buena ley como lo hizo, pero hubiera guardado silencio, en el momento que el copero saliera, el faraón tendría un sueño, tendría estos sueños, y las referencias de Yosef de boca del copero hubieran llegado al faraón inmediatamente, porque era el plan. Ese era un plan que ya estaba determinado, pero se dilató un poquito más porque Yosef cometió un error. Y dicho sea de paso, es posible que para nuestras vidas exista
un plan determinado, hayan planes que el Eterno tenga para nuestras vidas, que no los hemos podido alcanzar porque nos hemos salido del plan. Hemos corrido por otro camino que no es el camino por el cual Él nos ha querido llevar, y eso ha producido que se dilate más el plan, el proyecto, el propósito, el llamado que el Eterno tiene para con nosotros, porque somos muy dados a irnos detrás de nuestras tendencias. Y cuando nos vamos detrás de las tendencias de nuestra inclinación, lo que hacemos es que ponemos toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, todas nuestras fuerzas en eso. Nos concentramos tanto en eso que queremos, que muchas veces nos desvirtuamos, nos salimos del propósito que el Eterno tiene para con nosotros. Y esta parashá es una parashá que tiene la fuerza para hacer el milagro de salir de condiciones difíciles en la vida, de situaciones de calumnias, de situaciones difíciles económicamente. Pues hay que abrir en esta hora de Shabbat nuestra alma para que eso pueda suceder. Es importante que meditemos cuáles cosas estamos atravesando en la vida, haciendo en la vida, viviendo en la vida, que nos están distanciando de el proyecto divino, que nos están distanciando de la idea original del Eterno para con nosotros. Porque es posible que eso sea lo que está haciendo posible que demos vuelta en el desierto. Que en vez de lograr conectar 3 días, estemos dando una vuelta de 40 años. Como aconteció al pueblo hebreo, que fue decretado salir para celebrar el culto camino de 3 días. Y esos 3 días se prolongaron en 40 años. Porque tenían los ojos puestos en el pasado. Tenían los ojos puestos en la satisfacción de sus deseos primarios, de sus deseos biológicos. Estaban habituados a un tipo de vida que no querían dejar, y chocaba con el tipo de vida que el Eterno quería otorgarles ahora. Y eso produjo un detenimiento, produjo una parálisis de 40 años. A Yosef le produjo 2 años más en la prisión, en la cárcel. Y al cabo de esos 2 años, entonces es que llega la visitación del Eterno para que Él pueda ahora salir. Y la estrategia que genera el Eterno, bendito sea su nombre, es producir, generar un sueño profético en la conciencia del faraón. Que dicho sea de paso, fíjense cómo el poder del Eterno, cuando tiene un plan, por encima de lo que sea se cumple, porque estamos hablando del hombre de más influencia en el mundo en este momento. El faraón era el hombre de más influencia del mundo. Y al ser el hombre de más influencia del mundo, también tenía todos los consejeros posibles. Tenía astrólogos, tenía hechiceros, tenía príncipes, tenía sabios, generales. Era un tipo que tenía una gran corte, una corte muy amplia. Y dentro de esa corte, para que el propósito de Hashem se cumpliera, ninguna de las interpretaciones que recibió le encontró sentido. Porque esa es otra cosa que debemos de analizar. Dentro de tanta gente, no es posible que ninguno pudiera analizar los sueños. Claro que sí. Muchos analizaron los sueños, pero no le daba al faraón, no conectaba a su alma con la interpretación que le daba. Entonces, en ese momento, posiblemente en semanas buscando la interpretación, él inquieto, el copero se acuerda
y le dice: yo recuerdo en mis momentos que fallé al jefe. Había allí en la cárcel un joven hebreo, y el panadero y yo tuvimos un sueño, y él nos interpretó, y así como lo interpretó, a cada quien le sucedió. El faraón dijo: mándenme a buscar a ese hombre. Y cuenta el Midrash que lo sacaron apresuradamente, lo bañaron, lo limpiaron, pero mientras se está dando el debate de quién tiene la interpretación y quién puede interpretarle el sueño al Paró, el Midrash nos cuenta que el arcángel Gabriel visitó a Yosef en la prisión, y en cuestiones de minutos, tal vez horas, le enseñó todos los idiomas que existían en el momento. Para la antigüedad, para esa época, existían 70 idiomas más uno, sumando el hebreo. Y una de las cosas que impactaron al faraón cuando Yosef llega y le interpreta los sueños, aparte de la interpretación que le da, que como cuenta el Midrash, el faraón no le contó el sueño a José. Incluso el faraón dio una orden diciendo que nadie le contara el sueño. El faraón lo que le dice a Yosef: yo tuve un sueño y no tengo quien me lo interprete. Y Yosef sube las escalinatas. Hay que ubicarse en el contexto para entender lo glorioso que fue ese acontecimiento. ¿Cuál es el contexto? Para hablar con el faraón está sentado en un trono que tiene unas escalinatas de 70 perdaños. Y cada perdaño representaba un idioma. Y para ser el faraón tenía que hablar 70 idiomas. Tenía que conocer los idiomas del entorno, del alrededor. Y según el idioma que tú hablabas, era la escalinata donde tú subías. E incluso eso le daba la facilidad al faraón de saber en qué idioma te iba a hablar a ti. Y la gente le impactaba, porque tú te subías en el escalón 7 y ese era inglés, entonces él te hablaba en inglés. Tú decías: oh, conoce mi idioma. Y lo impactaba a eso la gente, porque normalmente las demás personas utilizaban traductores. Por eso vemos que cuando los hermanos de Yosef van a comprar a Egipto, etcétera, dice la Torá, ellos no sabían que él entendía lo que ellos le estaban diciendo, porque los altos funcionarios hacían negocios con extranjeros, pero tenían intérpretes. Lo que hacían era que tenían un esclavo asignado que supiera hablar el idioma con el que la gente que ellos hacían negocio hablaba. Sin embargo, en el caso del faraón, una de las cualidades que había para ser faraón era que supiera las 70 lenguas y también que supiera de artes hechiceras. Tenía que manejar la hechicería para poder ser faraón, porque el faraón era el brujo principal en Egipto. Entonces, Yosef, cuando el faraón le dice que ha tenido un sueño y él le dice: las interpretaciones son de Dios, él sube los 70 perdaños y le habla en hebreo, que es una lengua que él no conoce, una lengua que el faraón no conoce, y luego le traduce la interpretación en su propia lengua, en la lengua egipcia, y él lo agarra por las manos. Dice el Midrash que le dijo: no se lo diga a nadie, porque a partir de ese momento, legalmente, según lo establecido, Yosef era el faraón. Por eso es que el faraón no tiene reparo en
quitarse su anillo con el que sellaba los decretos y dárselo a Yosef, desmontarse de su caballo y dárselo a Yosef, y salir pregonando delante de él: doblen las rodillas ante él, que también tiene un aspecto profético del que voy a hablar en un momento. Entonces, el que Yosef hablara un idioma adicional que el faraón desconocía impactó mucho al faraón. Lo impactó y le dio la conciencia de que él tenía que ser el gobernante. Es por eso que el faraón responde cuando Yosef le da la interpretación y le dice: el faraón tiene que proveerse de un hombre que tenga la sabiduría para administrar en los años de prosperidad. Y él le dice: ¿a dónde vamos a encontrar un hombre que tenga el espíritu de los dioses como tú? Y lo nombra a él. Porque el faraón y Yosef sabían, tenían un secreto entre ellos. Pero Yosef sabía que no le correspondía a él tomar el trono directamente de Egipto, porque eso lo podía meter en otro conflicto. Entonces, podía llevarlo también a otra situación, un conflicto hasta bélico. Porque para que un rey salga y entre otro rey que no es del linaje, hay que matarlo. Entonces imagínense un esclavo matando a un rey. La gente no lo iba a entender, lo iban a matar. Todas esas cosas hay que conocerlas, todos esos detalles hay que conocerlos cuando uno estudia las escrituras. Entonces tenemos los sueños, ya sabemos los sueños, todo el mundo se lo sabe, hasta los niños de kindergarten se saben lo que soñó el faraón y lo que significaron los sueños. Ahora bien, la sección de la Torá entonces dice que el faraón, hizo algunas cosas con Yosef. Número 1, le cambió el nombre. De Yosef le puso el nombre Sanapanea, el que revela lo oculto. Número 2, lo vistió con ropas egipcias. Y número 3, lo montó en una carroza y proclamaban delante de él: doblad rodillas ante él. Esas 3 cosas tienen mucho que ver con nuestra redención y con nuestro Mashiach. Y tienen que ver con un principio de la Torá que se llama el principio de agencia divina. Que si no se entiende el principio de agencia divina, nunca se va a entender la función del Mesías. ¿En qué consiste el principio de agencia divina? Dice la parashá que cuando la gente iba donde el faraón decía: vayan donde Yosef. Él no se cuidaba de nada. Ya el faraón lo que hacía era administrar el gobierno político, pero no tenía que ver ya con la vida social. José era como el primer ministro, el que representaba al faraón, y todos iban donde él. Porque el principio de agencia divina establece que el agente divino representa a su autoridad, representa en este caso a la divinidad. Tiene la autoridad de la divinidad, habla en nombre de la divinidad. Todos vienen hacia él en busca de la conexión con la divinidad, pero él es consciente de que él no es la divinidad. Por eso el faraón le dice: toda la tierra está delante de ti, solamente yo estaré sobre ti en el trono. Yeshua dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
pero él se sujeta al Padre. ¿Por qué se sujeta al Padre? Porque él está fluyendo bajo el principio de agencia. Y en el principio de agencia divina tiene la autoridad delegada del Padre. El faraón le pone el anillo a Yosef, le delega la autoridad para que él pueda sellar, para que los decretos judiciales salgan de la mano de Yosef. Pero dice también que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. Y Yosef era el Señor de la tierra. La gente tenía que postrarse ante él, porque postrándose ante él era mostrar respeto a la autoridad del faraón. Cuando nosotros nos vinculamos con Yeshua, lo que estamos es mostrando respeto a la autoridad de Hashem que le ha sido delegada. No es que adoramos a Yeshua, es que reconocemos la autoridad de Hashem delegada a Yeshua. Y es esa investidura la que respetamos. Por ejemplo, si nosotros vamos en un vehículo en la calle y un DGCET a la distancia nos hace señal de parar, para cumplir la ley nos paramos. Pero nos paramos no porque el DGC es mayor que nosotros, es porque el DGC está investido de una autoridad. Y esa autoridad está representada en sus ropas. Las ropas que tiene el DGC y el rango jurídico que le da la Constitución es la que hace que nosotros consintamos en detenernos. Pero ese mismo DGC, a la distancia, sin las ropas de DGC, tú no lo conoces, te manda a parar, tú no te vas a parar. Tú piensas, posiblemente tú pienses, es un atracador, déjame darle rápido. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio de actitud ante la misma persona? Porque no tiene la autoridad reflejada, investida. Entonces, la gente en Egipto tenía que respetar a José y hacer lo que José dijera, porque él tenía la autoridad del faraón investida sobre él. Por eso le pone una ropa nueva, le cambia las vestiduras, dando a entender que tiene un estatus diferente. Entonces, Yeshua, como Mashiach, es un representante que tiene la autoridad delegada de Hashem, pero eso no significa que sea Hashem. Yosef tenía la autoridad representativa del Paró, pero no significa que él sea el Paró. El Paró estaba sentado en la silla. Entonces, al que está en el trono, cuando el apóstol dice al que está en el trono, él dice otra cosa. Y al Cordero sea la gloria. O sea, el que está en el trono es uno, el Cordero es otro. Entonces, el Cordero es inmolado para Dios. Entonces, si Dios es el Cordero, no se puede inmolar para él mismo. O usted se corta un brazo y lo pone a freír para comérselo porque tiene hambre. No. Usted busca afuera dónde encontrar el alimento. Entonces, en la misma historia también está revelado cómo el sistema pagano entonces asume a Yeshua, pero para asumir su autoridad le cambia el nombre. A Yosef le llamaron Senaparnea, estaba profetizado. A Yeshua le llamaron Jesús, que viene de Zeus, y le pusieron ropa romana. No lo vistieron con un talí y zipzit y una kipá o una bucará para la época, sino que le vistieron con ropas romanas como usaban los griegos, una bata larga blanca y un lazo rojo entre el medio, que era el símbolo que usaban los romanos para diferenciarse. El color rojo era de los romanos. ¿Entienden? Pelo largo y blanco para diferenciarlo de las razas negras. Entonces, ese Yeshua
que le fue cambiado su nombre, le fue cambiada la ropa, le fue cambiada la naturaleza teológicamente. A Yeshua, a Jesús, le cambiaron su naturaleza teológicamente y le pusieron una naturaleza que él no posee. Yeshua, así como Joseph es hijo de Jacob. Fíjense que lo vamos a ver más adelante en la parashá, en la parashá siguientes. Cuando llega la familia de Joseph a Egipto, Joseph se encarga de presentarle directamente él al faraón, a su papá. Eso es interesante y es profético. Joseph le está diciendo al faraón, ese es mi papá. Yo soy hijo de esa semilla, de la semilla que Dios le prometió a Abraham. No le presentó a la mamá. Incluso cuando Joseph tiene el sueño, al principio, que su madre ya está muerta, la Torá dice, ¿será que tu madre y yo vendremos a postrarnos ante ti? Pero la madre estaba muerta, ya no estaba con ellos, el sol y la luna, que Jacob interpretó que era él y Rachel. Entonces, Joseph le trae al faraón a su padre, porque es importante que el candidato a Mesías tenga una línea genealógica paterna. Para ser candidato al Mesías no es tan importante la línea genealógica materna, sino paterna. Dice el Maimónides, el Rambam, en el texto Mishle Torah, el Mesías tiene que ser, number one, hombre y no mujer. Porque está escrito, un hijo tuyo levantaré de tu descendencia. 2. Tiene que ser de la tribu de Judá, porque está escrito, de Judá saldrán los reyes y nunca se apartará el legislador dentro de ellos, o sea, el que gobierna dentro de ellos. Y 3, de la casa de David, porque está escrito a David, un hijo tuyo gobernará en mi trono para siempre. Entonces, a partir de ahí es importantísimo que la línea genealógica del Mashiach sea por su linaje paterno y no materno. E incluso si tomamos el linaje materno del Mashiach, no aplica para ser Mashiach. ¿Por qué? Si vamos al Código Real o el Nuevo Testamento, encontramos que Miriam, María, era hermana de Elisheba, Elizabeth. Elisheba era esposa del Cohen, de Zacarías, que era Cohen en ese año. Y Elisheba y María eran de la tribu de Leví. Eran levitas, no eran de Judá. Entonces, si tomamos la genealogía de María hacia atrás, todos los ascendentes de María no tienen relación con Judá. No tienen absolutamente nada que ver con la casa de Judá ni con la casa de David. Por lo que si se toma la genealogía de Miriam para certificar que Yeshua es el Mashiach,
queda ilegítimo. Porque la promesa dada a Abraham no es que Dios sería hijo de Abraham y que ese hijo Dios de Abraham gobernaría para siempre. La promesa dada a Abraham fue: de tu simiente, de entre tus hijos, saldrá uno por medio del quien yo voy a bendecir a todas las naciones. Y de ahí la importancia posteriormente de la preservación del semen en la familia de Abraham. Que Judá tuvo 2 hijos que jugaban con eso y Dios lo mató, porque seguían la línea genealógica de la casa de Judá. Porque en Abraham, el semen de Abraham hizo así, y se inclinó a la tribu de Judá. Porque a Judá le dijo Jacob: a Judá se alegrarán tus hermanos y nunca se quitará el cetro de ti hasta que venga Shiloh, que es uno de los nombres ocultos del Mashiach. Hasta que venga Shiloh, hasta que venga el Mashiach, porque Mashiach viene de la casa de Judá. Consecuentemente, si Miriam es la madre de Yeshua solamente, Yeshua no es el Mashiach. Yeshua no es el Mashiach si es hijo de Miriam. Entonces, el hecho que parece como algo inofensivo, que Yosef le lleve a su papá al faraón, certifica esa profecía de que el Mesías tenía un papá. Yosef no es un esclavo en Egipto porque no tiene familia. Es un esclavo en Egipto porque está cumpliendo la voluntad del Creador. Está viviendo parte del propósito, parte del proceso. Pero él tiene una descendencia. Y él viene de un padre. Él viene de un papá. Ishli Ava. Hay para mí un papá en hebreo. Ishli Ava. Yo tengo un papá. Shemo Yaakov. Su nombre es Jacob. Se llama Jacob. Yeshua tiene un papá. Se llama Joseph. Se llama Joseph. Fíjense que Mateo, ¿cómo comienza Mateo? Mateo comienza que Yeshua es hijo de Abraham, David, etc. Y menciona a Joseph. Hijo de Joseph. Dice, hijo de Joseph, quien se desposó con María. Significa que Joseph es el papá de Yeshua. Lo otro es invento, mitología griega, egipcia, que los cristianos metieron para cambiarle la ropa a Yeshua por una ropa de la filosofía y de la mitología griega y romana. Como el Paró le cambió la ropa a Yosef y le llamó Sanaparnea para que sonara más egipcio y fuera más recibido por todos. Entonces, la mente romana le cambió el nombre a Yeshua para que fuera recibido por todos. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. La mentalidad pagana de la época necesitaba un sonido como los dioses paganos para recibir la nueva idea del nuevo Dios. Eso es lo que está pasando allí. Y eso lo hizo el Paró.
para que sonara egipcio y la gente no tuviera muchos problemas, porque no estuvieran especulando, no, ese es un sirviente, ese es un esclavo, le pone un nombre hebreo, un nombre egipcio, le pone un nombre egipcio. Entonces, ese nombre egipcio suena bien para la diplomacia egipcia. Ese nombre pagano a Jesús suena bien para los paganos en Roma. Pero en ese tiempo, imagínense en esa época donde la gente era menos letrada, que le vengan a decir, el Mesías ha venido y se llama Yeshua. ¿Y cómo se pronuncia eso? Yo recuerdo cuando fui a declarar a los hijos míos, me decían siempre en la juez civil, pero ponle tu nombre, ¿y cómo se va a pronunciar eso? Eso no se puede pronunciar, esos nombres no se pueden pronunciar. Y yo le decía a la gente, yo lo estoy poniendo a ustedes a hablar hebreo. Y todo el mundo lo pronuncia normal ahora, los nombres de ellos. Entonces, el cambio de nombre es para que suene más a lo que están acostumbrados a escuchar. Pero el cambio de nombre entonces viene con una descarga mística, una descarga mitológica. Fíjense que la Torá hace el énfasis que dice que significa, Sarna Panea significa el que revela lo oculto. Ya con ese misticismo detrás, la gente hasta vela le prendía, porque tiene un sentido místico y a la gente le gusta eso. Entonces, ¿qué hicieron con el nombre del Mesías? Bueno, le pusieron Jesús. Jesús, ¿qué significa Jesús? Dios es nuestro Salvador. Entonces la gente, Él es Dios, le da sentido a la memoria mística de la gente, al mito. La gente necesita un mito para sentirse que está existiendo, para sentir que está existiendo. Entonces, esa es la parte profética de la Torá, de la parashá de esta semana. Por otro lado, tenemos entonces que sus hermanos llegan a Egipto. Ya Yosef está establecido como misil de Egipto, como príncipe de Egipto. Ya comienza la época de la bonanza y él está administrando los bienes de Egipto, está guardando granos, preparándose para el futuro. Llega el hambre a Canaán y a toda la tierra, y sus hermanos bajan a Egipto. Cuando bajan a Egipto, entonces José lo identifica inmediatamente. Ellos no lo pueden identificar a él porque él está vestido de egipcio. Él está vestido de egipcio. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con el judaísmo ortodoxo? No puede identificar a Yeshua porque está vestido de romano. Le pusieron una bata blanca y una bufanda roja cruzada en el pecho, como se vestían los césares. No lo pueden conocer, entonces lo llaman con un nombre griego. Y el Mesías no puede ser griego, el Mesías tiene que ser judío, de la tribu de Judá. Entonces sus hermanos no lo reconocen porque él está vestido de egipcio y tiene un nombre egipcio. Los ortodoxos, el judaísmo en particular, no conoce a Yeshua porque tiene un nombre romano y tiene una vestimenta griega. Y tiene unos atributos del paganismo que no le corresponden al Mesías. Entonces, para entender la revelación mesiánica hay que adentrarse en el judaísmo para entenderla. El cristianismo lo que hizo fue que creó una ideología aparte y creó una teología mesiánica. Entonces hay una teología mesiánica que es hecha por el cristianismo y hay una ideología mesiánica que está en la Torá sobre el Mesías.
que si no lo estudias desde la perspectiva hebraica, nunca vas a encontrar al Mesías. Por eso los dos que iban caminando en el camino de Emaús, ellos dicen, hemos encontrado de quien habló Moshe y los profetas. Porque es Moshe y los profetas que identifican las cualidades del Mashiach. Y este es uno de los secretos que Moshe codificó en la Torá para entender al Mashiach, la historia de Yosef. Entonces sus hermanos vienen y no le reconocen, pero él los reconoce. Él los reconoce. Y él los toma como rehenes. Le dice, ustedes son espías. Pero ¿qué está buscando Yosef en esa situación? Es viendo si en sus corazones hay arrepentimiento por lo que ellos hicieron. Y les indaga para tener información de primera mano. Y su papá está vivo. ¿Quiénes son ustedes? Ellos empiezan a hablarse. Del miedo empezaron a hablar. No, nosotros somos 12 hermanos de un mismo padre. Mi papá está vivo, pero hay uno que no aparece. Y el otro que no anda con nosotros se quedó con él. Ya él tiene una data, tiene una información. Y esa información le da mucho más poder ahora. Entonces le dice, muéstrame que es verdad. Porque es que él está pensando, si ellos cambiaron, es verdad que Benjamín está allá. Si ellos no han cambiado, es posible que le hayan hecho lo mismo a Benjamín. Y él lo está tanteando, él está usando un mecanismo. No es que él está sangrando por la herida, como mucha gente haría. Mucha gente se ve en esa posición. Ah, no, ellos no son mis hermanos, ellos me vendieron. Yo tengo que castigarlo ahora yo soy el jefe. Tú ves, míralo ahí cómo se cumplió el sueño. Ahora lo voy a meter preso y los voy a destruir. No, nada de eso. Él está probando si ellos se arrepintieron, si ellos mantienen el mismo comportamiento. Y está mirando a ver si a Benjamín, que es el más pequeño, le hayan hecho lo mismo que le hicieron a él o peor. Pero ahora él tiene más seguridad porque ve que él está vivo, ve que Jacob está vivo. Entonces, para ver si ellos han entendido la importancia de preservar la vida de su hermano, dice, uno de ustedes tiene que quedarse aquí. Y se queda Simeón. Bien, se queda Simeón. Ellos se van, le cuentan la historia a Jacob, y Jacob por nada del mundo quiere que Benjamín se vaya, porque Jacob creó una dependencia en Benjamín a falta de Yosef. Dice, no, mi muchacho no se va a ir para allá, ustedes no me van a hacer a mí descender al Seol antes de tiempo, por falta de mi otro muchacho. Su hermano no está, no aparece, y este es el único que me queda de su madre. Hasta que llegue el momento, entonces, de que se termina la provisión y tienen que regresar a Egipto. Se va con Benjamín. Y fíjense que se dan 2 encuentros. Esos 2 encuentros también son proféticos. En el primer encuentro ellos no conocieron a Yosef, pero Yosef los conoció a ellos. En el primer encuentro Israel no reconoció al Mashiach, pero el Mashiach los reconoció. Incluso a la mujer samaritana le hizo entender que él los reconoció. Dice, la salvación viene de los judíos. Que el cristianismo no reconoce eso. La salvación viene de los judíos. Yeshua los reconoció, aunque ellos no lo reconocieron a él. Los hermanos de Yosef no reconocieron a Yosef, pero Yosef los reconoció a ellos. Ahora cuando regresan, hacen las negociaciones. Usted se sabe la historia. Le ponen la copa en la que él suele adivinar, entre comillas, a Benjamín, y lo toman cautivo. Le toman cautivo. Y la otra parte viene la semana que viene. No se puede adelantar para la Parashá Vayigash. Muy interesante. Entonces, estaba profetizado que en el primer encuentro del Mashiach
no iba a ser reconocido abiertamente. Incluso él mismo se negaba a ser reconocido abiertamente. Yosef no permitió que lo reconocieran porque le hablaba a través de intérprete. Hasta que llegó el momento de darse a conocer. A Yeshua le decía muchas veces: si tú eres el Mesías, dinos abiertamente, no nos atormentes más. Y dice que se le desaparecía. Una gente con falta de identidad, lo primero que hace es: sí, yo soy, tú no te estás dando cuenta, tú no ves que las cualidades que yo tengo, soy yo. Yeshua hacía silencio. Yeshua no mostraba más de lo que debía demostrar, y no buscaba la gloria de los hombres, sino la gloria del Padre que le envió. Entonces ya Yosef habla por intermediación de intérpretes para mantenerse oculto, para mantenerse en bajo perfil y no darse a conocer hasta que llegara el momento. Él está en un proceso de evaluación. ¿Por qué el Mashiach no se ha dado a conocer plenamente a Israel todavía hasta el día de hoy? Porque el cielo tiene a Israel en un proceso de formación. Y mientras ese proceso de formación se da, debe de entrar la totalidad de los gentiles. Debe de entrar Melo Agoyim, que está representado en el nacimiento de los dos hijos de Yosef, principalmente en Benjamín, en Efraín. Efraín es el símbolo de los gentiles que regresan a Adonai, que restauran la alianza de las 7 leyes que le fue otorgada por medio de Noah. Y al mismo tiempo es el alma híbrida del israelita que nace en las naciones y pierde su esencia judía. Y esa rama sale de Yosef. ¿Pero por qué sale de Yosef? Porque es en el principio del Mashiach ben Yosef que eso se hace posible. El Mashiach que sufre y se convierte en Cohen Hagadol, se convierte en un redentor de su pueblo. No en el Mashiach ben David, no en el Mashiach hijo de David, que lo que le corresponde es reinar, le corresponde el dominio, le corresponde el reino. El Mashiach ben Yosef tiene una categoría de sacerdote que le hace sufrir por el pecado de Efraín. Y para que Efraín y las naciones tengan redención, es necesario que el Mashiach expíe sus culpas, que el Mashiach expíe sus transgresiones, que el Mashiach le abra el camino de redención y de retorno al Abacadosh. Por eso está escrito que Yosef tuvo 2 hijos y uno se llamó Efraín, diciendo: Dios me ha fructificado en tierra extraña. Todo israelí que se fue deportado del suelo judío, del suelo israelita, y que echó raíces en otras naciones, toda la prosperidad que ha podido tener, ya sea económica, ya sea en sabiduría, ya sea en larga vida, es producto de esa semilla que fue sembrada proféticamente en Efraín. Entonces, cuando entra la totalidad de los gentiles, hay un número específico de gentiles que van a abrazar el pensamiento de la Torah y la redención, y luego se cerrará la puerta a los gentiles y se va a abrir la puerta a todos los israelitas. Y llegará un día en donde
los israelíes en el mundo entero, las 10 tribus perdidas en el mundo entero, se van a despertar sin que nadie le enseñe. Se van a despertar del sueño y ellos van a decir: ven acá, pero mis antepasados eran yehuditas, ¿qué yo hago aquí? Yo no soy yehudí, yo no soy de esta nación, yo soy israelí. ¿Entiendes? Y dirán: subamos al monte de Sión para que Hashem nos revele sus caminos. Y van a hacer teshuvá entre las naciones. Esa es la parábola del hijo pródigo. ¿Entiendes? Por eso dice que el menor se fue bien lejos y lo gastó todo. ¿Qué fue lo que gastó? Gastó los pactos, las fiestas, la comida kasher. Todo eso lo desperdició. Pero hizo teshuvá y dijo: en la casa de mi padre su jornalero está mejor que yo. Y nadie tuvo que decirle nada. Se despertó por sí mismo, se dio cuenta que él no pertenecía ahí. Efraín se dará cuenta que no pertenece ahí. Y saldrá corriendo a la casa de su padre. Saldrá corriendo a la casa de su padre, como hizo Jacob, que cuando le contaron dijo: ya basta, mi hijo está vivo, Yosef vive. Cuando vio los carros que Yosef le envió. Que hay un midrash muy interesante, pero no lo voy a decir hoy, lo voy a decir en la parashá de ese día. Entonces, Moral Rabotai, al cabo de los días, fíjense que la parashá comienza diciendo: y al cabo de 2 años. Para Adonai un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Al terminar los 2000 años aparecerá el que ha de venir. Cuando el reloj marque el año 6000 de la creación de Adán, aparecerá en el aire la señal del Hijo del Hombre, que es el arcoíris, dicho sea de paso, que es el color que tenía las ropas de Yosef antes de ser vendido. Los 7 colores del arcoíris, porque esa es la señal del Hijo del Hombre. Esa es la señal del hijo de Jacob. La señal del hijo de Jacob. Por eso es que Isaías dice: un redentor saldrá de Sión, que redimirá las ovejas de Jacob. ¿Qué fue lo que fue a hacer Yosef? Fue a ver si sus hermanos estaban pastando las ovejas o se la estaban comiendo, que cuenta el midrash que ellos se la comían viva, y después iban con un cuento al papá y le decía: mira, un lobo la destrozó. Y Jacob le decía: ¿ustedes creen que yo soy un tonto? Yo soy pastor de ovejas. Y esa piel destrozada así, no, eso no es de un lobo, eso es de un cuchillo. Y se iban en debate con Jacob para convencerlo de que no, ellos no se la comieron. Y por eso él mandaba a Yosef: ve, acéchalo, a ver si ellos se la están comiendo. Y si en ese tiempo hubiera iPhone, le hubiera dicho: mándame un capture cuando ellos le estén comiéndose la oveja. Entonces el Redentor viene de Jacob. Y por eso Yosef es el tipo, es el símbolo. Y Jacob pensaba que era Yosef. Por eso lo distinguió entre sus hermanos con una túnica de diversos colores. Porque la tradición de sus padres dice: el que va a redimir, el que va a ser el rey, tendrá como señal el arco iris. Porque fue lo que Dios le transmitió a Noé: este es mi pacto contigo.
con tu descendencia después de ti. Mi arco he puesto en las nubes. Debe que las cosas no son al azar. Todo está coordinado. Mi arco es puesto en las nubes. Y en la Torá hay solamente dos personas que la Torá llama Sadik. El primero es Noah y luego a Yosef. Le llama Yosef Hasadik. Porque la alianza de ellos con Hashem es a través del arco iris. Cuando el Mashiach venga, habrá un gran arco iris en las nubes que se verá en el mundo entero con la misma dimensión, la misma fuerza, a la misma hora. No importa que en una parte del mundo sea de noche, todo el mundo lo verá. Y esa será la señal del que el Mashiach ha llegado. Por eso decía hace unos días, hay que estar pendiente a los arcoíris. Esta semana salieron 2 arcoíris uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Eso no significa que el Mesías viene ahora, porque el Mesías no viene ahora. Pero cuando se cumpla el tiempo del retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel, el Mesías se va a revelar. Pues fíjese, Yosef no se reveló a los egipcios. Yosef le sirvió de bendición a los egipcios, pero se le reveló a los hebreos. Entonces el Mashiach le ha servido de bendición a los no judíos, pero él se va a revelar a los yehuditas y se va a revelar en Israel. Yeshua, el Mesías, no va a aparecer en Estados Unidos y que en la Estatua de la Libertad vestido de Superman, aquí estoy, no, es en Israel, porque de ellos son los patriarcas, el culto, la promulgación del pacto. Con ellos es que Dios hizo la alianza, el convenio fue con ellos, no con los romanos, no con los griegos, no con los chinos, fue con Abraham, Isaac y Jacob. Quiera Hashem que podamos entender estos misterios de esta parashá, que haya una fuerza de entendimiento en nuestras vidas, abra nuestra conciencia, hagamos teshuvá, rectifiquemos la imagen del Mashiach en nuestras vidas, le demos el lugar que corresponde y que conjuntamente con el Espíritu de Santidad y la casa de Israel podamos decir: ven, no tardes. Shabbat Shalom.